Muy buenos días, apreciados hermanos. Qué privilegio poder saludarles en esta mañana de sábado. Hoy vamos a tener un tema muy interesante y sé que ustedes van a tener sentimientos encontrados y le pido a Dios que en primer lugar esté conmigo a la hora de exponer este estudio, y también les suplico a ustedes que por favor no maten al mensajero, sino que escudriñen en la Biblia a ver cuánto de cierto está en lo que vamos a estudiar, que ciertamente lo vamos a sacar de la Biblia. Vamos a tocar un poco, quizás estremecer un poco nuestros cimientos. Por eso, antes de comenzar, quisiera tener unas palabras de oración. Inclinemos el rostro. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora porque podemos abrir la palabra de Dios con la seguridad de que tú nos enseñas, de que tú nos guías, de que tú nos restauras, de que tú nos fortaleces, de que tú nos capacitas y preparas a través de tu palabra para este tiempo tan difícil. Permite que a través del estudio de hoy tu Santo Espíritu nos muestre con toda su luz y claridad algunas confusiones o quizás errores que pueden dañar nuestra salvación en definitiva. Bendice a mi hermano, a mi hermana que está participando con nosotros y permite que tú puedas bendecirle a través de este estudio. Bendice a tu iglesia a través del mundo que está hoy congregada en este tu día santo, y que tú puedas seguir siendo la luz que nos lleve en dirección a la salvación eterna por este camino de victoria y seguridad. Quédate con nosotros ahora y muéstranos tu poder a través de tu palabra. Bendice de manera especial a los enfermos, a los afligidos por el luto, que puedan ser restaurados y sostenidos en este momento difícil. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, en esta hora vamos a hablar acerca de la luz menor. Vamos a hablar de la luz menor. Hay un texto que me gustaría usar como lectura bíblica, o que lo uso cuando predico este tema en las iglesias, que está ahí en Eclesiastés 11:7. Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol. Este texto del sabio Salomón nos habla acerca de las ventajas de la luz. Y precisamente eso es lo que queremos traer, luz a través de este estudio en el cual vamos a tratar este término, la luz menor. Estamos viviendo, mis hermanos, en los últimos tiempos, sin lugar a dudas. El enemigo aumenta sus ataques a niveles jamás sospechados. Y hoy se cumple más que nunca ese versículo de Mateo 24:24, donde dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Es decir, que aún los escogidos pueden ser engañados. Hace mucho tiempo leí en Patriarcas y Profetas, porque yo me quedé desde que empecé en el Evangelio a analizar este texto. Yo dije, bueno, entonces, ¿qué seguridad tenemos nosotros, los escogidos, si aún nosotros podemos llegar a ser engañados por los grandes engaños y prodigios que va a desarrollar el enemigo en el tiempo del fin? Y ahí en el libro de Patriarcas y Profetas, pues leí algo que decía más o menos así. La posibilidad que tienen los escogidos de ser engañados es si se detienen. Y tiene una lógica tremenda. Ahí recibí toda la luz necesaria para no temer nunca más. ¿Por qué? Porque la senda cristiana es como un camino. Jesús va marchando al frente de su pueblo y su pueblo debe seguirlo. Ahora, junto con este mismo avance, nosotros vamos creciendo y alcanzando la luz necesaria, como también dice allí en Proverbios, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que ven en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, que progresivamente Dios nos va dando luz y capacitación para que podamos soportar y guardar todas esas verdades maravillosas que necesitamos para vivir esta vida eterna que Él nos ha garantizado a través de su muerte y su resurrección. Así que, mis hermanos, si usted se detiene, porque dice el texto, termina diciendo, porque detenerse es como retroceder. Es decir, que si usted va caminando con un grupo y usted decide pararse y el grupo no se para, pues cada vez la distancia se va haciendo mayor entre los que iban con usted y usted que se ha detenido.
Así que por eso se entiende que detenerse en el camino cristiano es como retroceder. Por eso les exhorto, por favor, que no se detengan, que no se entretengan en trabajo, en esto, en aquello, en buscar, por perseguir cosas materiales, porque nos está robando el tiempo y la oportunidad de avanzar junto con Jesús, de crecer en la misma medida en que avanzamos y de ser capacitados para la vida eterna que se nos está garantizando desde ya. Ahora, por tanto, es necesario que obedezcamos a Jesús por cuanto ordenó escudriñar las Escrituras. Necesitamos escudriñar las Escrituras hoy más que nunca, porque pueden haber conceptos, pueden haber enseñanzas que hemos aprendido desde el principio, pero que pueden quizás traernos a confusión. Y de ese tema tan peligroso, peliagudo, vamos a tratar en el día de hoy. Porque estamos seguros, mis hermanos, que entonces al obedecer este mandato de escudriñar las Escrituras, quizás encontremos estos pequeños errores o estas pequeñas enseñanzas que se nos han dado y que nos traen confusión para evitar cualquier obstáculo entre nosotros y la salvación que Dios nos ha regalado. Uno de los más peligrosos de estas confusiones, yo lo considero, que es que se nos ha enseñado lo que se nos ha enseñado acerca de la luz menor. Y con toda humildad quisiera tocar este tema y no quisiera lastimar a nadie, pero quisiera con la Biblia tocar este término para que podamos ser esclarecidos de todo este asunto. Y para esto, pues vamos a tener que comenzar desde el principio. Por eso les invito a ir a Génesis 1:16, donde dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Ahora, este texto me habla de que Dios creó estas lumbreras, pero Dios todo lo que hizo fue con un propósito. Y el mismo libro de Génesis me dice cuál es el propósito por el cual creó estas lumbreras. Así que vamos a ver estos detalles que son los que quiero señalar en este momento. Según este texto, hay dos lumbreras que son grandes lumbreras. Aunque Dios menciona las estrellas como fuente quizás de luz también, el texto hace énfasis en estas dos grandes lumbreras. La lumbrera, que es el sol, que le llama incluso la lumbrera mayor, porque aunque las dos son grandes, hay una que es mayor que la otra. No solo en tamaño, sino también en importancia. Y quiero que fijen esto en su mente porque de esto es que vamos a hablar. La lumbrera mayor es el sol y la lumbrera menor o la luz mayor es el sol y la luz menor es la luna. Y entonces precisamente acerca de estos términos de que la luz mayor es el sol y la luz menor es la luna, vamos a empezar a desarrollar nuestro estudio a través de todas las Escrituras para determinar realmente qué es entonces el término que conocemos tú y yo como la luz menor. Ahora, por ejemplo, en el versículo 17 dice que el propósito era traer luz a la tierra. El propósito de estas dos lumbreras era traer luz. Así que el propósito es sacar de la oscuridad a esta tierra. El propósito era alumbrar y que no hubiese tinieblas, que no hubiese oscuridad sobre la tierra y sus habitantes, porque hasta hoy todavía esas lumbreras cumplen su mismo propósito. Tanto la luz mayor como la luz menor nos sirven todavía para alumbrarnos, para que andemos en luz aún en la noche, ¿verdad? Ahora bien, no podemos olvidar que en el Génesis encontramos las llaves para descifrar las profecías bíblicas. Por eso es que encontramos quizás en la Biblia muchos textos donde se mencionan al sol haciendo alusión o como tipo de Jesús. Es decir, la lumbrera mayor, el sol, es símbolo de Jesucristo. Por ejemplo, en el Salmo 84:11 dice: porque el sol y escudo es Jehová Dios. ¿A quién simboliza el sol? A Jehová Dios. Muy bien. Cantares 1:6 dice esa muchacha: no reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Es decir, ha sido bendecida esta mujer porque el sol la miró. Por te pregunto, ¿tiene ojos el sol? ¿Te das cuenta que es un tipo, que es un símbolo? Esta mujer atribuye su hermosura a que Dios fue bendito con ella, la bendijo a través de esa hermosura.
Y vamos a continuar. En Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, dice Jehová, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Está tomando al sol como tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque el sol no tiene nada de justicia. Ese astro no es un astro de justicia y en sus alas no puede traer salvación. Pero sí Jesucristo, a quien este sol simboliza y a quien se le llama incluso el sol de justicia y que en sus alas sí trajo salvación para ti y para mí. Ahora, para entender bien qué es este sol de salvación, vamos a leer Mateos 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol. Ahora está hablando que los justos van a resplandecer como el sol. Es decir, cuando usted adquiere a Jesucristo, cuando usted toma a Jesucristo, la persona justicia, y la hace suyo, pues usted también empieza a brillar como el sol, no porque usted tenga luz en sí, sino porque Jesucristo está viviendo en usted y ahora Jesucristo es el que brilla, el que da esa luz. Es interesante que Jesús le aclaró a sus discípulos cuando los encontró, yo soy la luz. Pero más adelante les dijo, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, ahora yo los dejo a ustedes para que en comunión conmigo ustedes también puedan alumbrar. ¿Se dan cuenta ustedes de este evento? Ok. Ahora, ¿como quién seremos? Allí en 2 de Corintios, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, y en el capítulo 3, y en el verso 18, dice así. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, que esto se puede lograr de esta manera. Ahora estamos mirando como por un espejo, pero ¿cómo podemos lograr? Dice, así como vemos por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Así que la luz de Cristo puede ser nuestra luz porque nos apropiamos de su gloria al ir creciendo con Él en este proceso de ir en el camino de la salvación. ¿Están entendiendo esto? También en 1 Corintios 15:41 dice, una es la gloria del sol, la otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Es decir, que cada luz, cada astro, cada lumbrera tiene un tipo de luz o un nivel de revelación. El sol revela luz con más intensidad que la luna, que solamente lo que hace es reflejar la luz que recibe del sol. Así que este texto dice que el sol, aunque son lumbreras las dos, no simbolizan lo mismo. Una tiene una fuente, una posibilidad, un propósito, y la otra tiene otro, de reflejar o de simbolizar otra cosa. Ahora en Apocalipsis 1:16, cuando me habla acerca de Jesucristo, dice, y su rostro era como el sol. ¿Cómo es Jesucristo? Como el sol. Jesucristo brilla, alumbra y tiene gloria como la gloria del sol. Hasta el punto que mira cómo termina Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen más en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Así que en la tierra nueva, donde tú y yo vamos a vivir en el cielo, en la santa ciudad, pues no vamos a tener necesidad de lumbreras, porque ahora nuestra lumbrera va a ser Jesucristo. ¿Ven qué relación hay entre Jesucristo y su tipo o su símbolo, el sol? Creo que estos textos son suficientes para entender algunos detalles importantes. Dios se ha querido revelar al hombre de muchas maneras. Eso lo sabemos tú y yo. Conocemos por lo menos tres maneras a las que le llamamos los 3 libros, ¿verdad? Bueno, pues conocemos precisamente a través de la naturaleza, que aunque es una revelación infinita menor, también le llamamos a la naturaleza un libro.
porque nos muestra hasta cierto nivel también la gloria de Dios. Cuando vemos sus maravillas, sus bellezas de la creación, nos habla también del carácter, del poder, de la misericordia, del amor y de la gracia de Dios. Por eso es importante que salgamos a la naturaleza con frecuencia. Ahora, pero la revelación más gloriosa del Padre, ¿cuál es? Es Jesús. Así que Jesús simboliza al sol. ¿Por qué? Porque Jesús es la revelación más gloriosa del Padre. Ahora bien, vamos a hablar un poco también de la luz menor, la luna. Dice, las Escrituras también revelan la gloria de Dios en una gran magnitud, aunque no tanto como Jesús. Jesús fue, mis hermanos, la mayor revelación. Por eso la lumbrera mayor simboliza a Jesucristo. Ahora bien, la luz menor, que es esta lumbrera menor, la luna, debe simbolizar pues a esta otra grande revelación de acerca de Dios, y no hay otra revelación después de Jesús más grande que la que encontramos a través de esta palabra. La luz menor es la Biblia, mis hermanos. La luz menor son los escritos sagrados que Dios mismo inspiró a los profetas para nuestro beneficio. Por eso dice Juan, por ejemplo, para confirmar este asunto de que Jesús es la luz mayor que más revela a Dios, ahí está precisamente Juan 14:9, en el que Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ha visto usted una revelación mayor del Padre que esa? El que me vio a mí, ya no necesita ver al Padre, porque ya al verme a mí, está viendo al Padre. Así que por lo que podemos afirmar que Jesús, una vez más, es la luz mayor y la Biblia es la luz menor. Pero si todavía tienes dudas, vamos a analizar un texto muy importante en la Biblia. Y este texto es el texto de Apocalipsis 12:1. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con una luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Mis hermanos queridos, esta revelación me presenta, como en Génesis capítulo 1, las tres tipos de lumbreras que Dios creó. Las estrellas, la luz menor o la lumbrera menor, la luna, y la luz mayor o lumbrera mayor, el sol. Hay una iglesia que dice que esta mujer es María en su ascendida al cielo, como reina del cielo glorificada. Pero estas personas ignoran que el libro de Apocalipsis es un libro profético y que se interpreta en un 95% en lenguaje profético y un 5% en lenguaje literal. Mujer en profecía significa iglesia. Así que Apocalipsis lo que me está mostrando, o le está mostrando a Juan, es un anticipo de la iglesia de Dios, que bueno, que en el tiempo de Juan estaba siendo perseguida, apresada, matada, humillada, pero ya ahora Dios, para darle esperanza a ellos y también a nosotros, Dios le presenta el fin de esta iglesia humillada, perseguida, asesinada, encarcelada, y es que esta iglesia, a pesar de todo lo que el enemigo intente hacerle, a pesar de todas las tormentas que vengan sobre ella, va a triunfar. Y ahora Dios le muestra a Juan, a la iglesia no militante, sino triunfante en el cielo, como un adelanto para darle esperanza a aquellos 7 siervos que habían venido de Asia Menor buscando palabras de esperanza. Quizás a través de esta visión, Dios les está diciendo a las iglesias de Asia y también a nosotros hoy, no se preocupen. La iglesia va a triunfar. La iglesia va a reinar con Cristo por la eternidad. La señal que se muestra en el cielo, Así que lo que Juan está viendo, como les decíamos, es un adelanto del triunfo de la iglesia de Cristo, reinando en el cielo conforme al cumplimiento de sus promesas. Nota que sus vestiduras estaban hechas de sol, o sea, esta iglesia, para ser vencedora, tiene que vestirse de la luz mayor, tiene que vestirse de Cristo, indicando que la verdadera iglesia de Dios tiene cubierta su desnudez. Es decir, podemos ser pecadores, podemos ser miserables, podemos ser imperfectos, pero cuando la iglesia decide vestirse
vestirse de Cristo, ahora su desnudez está cubierta. Vamos a leer un texto muy interesante que está en Isaías, allí en el capítulo 61 y versículo 10, donde se había profetizado también este evento. Vamos a buscar Isaías 61, y ahí en Isaías 61, el versículo 10, y dice Isaías: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Es decir, ahora Isaías, aunque se sentía imperfecto, se sentía pecador, se sentía, como dice en el 64, versículo 6, que somos todo trapo de inmundicia, nuestras justicias, ahora se siente feliz. ¿Por qué? Porque Dios nos ha cubierto, Dios nos ha vestido con sus ropas de justicia. Estamos revestidos de Cristo y por eso ya nunca más se pueden ver la desnudez de nuestras injusticias. ¿Estás entendiendo hasta ahora? Vamos a continuar porque es interesante. Es decir, que entonces entendemos que la iglesia de Dios está vestida de la justicia y la gloria de Jesús. ¿Lo entiendes? Pero ¿qué significa la luna debajo de sus pies? Porque esta mujer, además de estar vestida de sol, también dice que tiene una luna debajo de sus pies. Pero ¿qué significa la luna debajo de sus pies? Sería la pregunta. La luna es un satélite natural que junto con la Tierra gira alrededor del sol. Así como la luna gira alrededor del sol, aquello a lo que la luna simboliza, la luz menor, tiene también que girar alrededor de Jesucristo. No hay otro libro en este mundo que hable tanto, revele tanto acerca de la gloria y la luz y la misericordia y el amor de Dios que la propia palabra de Dios. Así que entendemos que la luna en este punto pues sirve como tipo de la palabra de Dios. Ahora, muy bien, no tiene luz propia, es decir, la luna refleja la luz del sol. Vamos a ver un texto. Allí en Juan 5:39 nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ella es la que da testimonio de mí. Es decir, que si escudriñamos la palabra de Dios, pues ella nos va a dar testimonio acerca de Jesucristo, ¿cierto o no? Ahora, es un astro también la luna, compuesto por luz y sombra. También, qué casualidad, como la Biblia, que muestra a Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que a través del Antiguo Testamento nos los muestra a través de sombras o tipos. Jesús a través de una ceremonia, Jesús a través de una fiesta, Jesús a través de un sacrificio, Jesús a través de un animal, Jesús a través de muchas personas que también fueron tipo de Jesús, su carácter y la obra que iba a realizar por nosotros. Así que el Antiguo Testamento nos revela a Jesús también con sombras, y el Antiguo Testamento pues con toda la gloria que el Hijo de Dios pudo alumbrar este mundo. El Nuevo Testamento nos muestra ahora la parte de luz. Usted puede mirar la luna, incluso cuando no está en luna llena o luna nueva, cuando está en cuarto menguante, la misma reflejo de la luz te puede mostrar la otra circunferencia oscura. Tú puedes ver la parte oscura de la luna y la parte iluminada. Así también está compuesta la Biblia, por luz y sombra. Ahora, nota algo interesante, que está esto que simboliza a la palabra de Dios, está a los pies de la iglesia. Qué interesante, porque ¿sabes qué? Que también David, el salmista, la ve a sus pies. Mira lo que dice el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora dice el salmista que la Biblia es como una lámpara. Una lámpara es una luz menor, no es una luz mayor, ¿verdad que sí?
Pues entonces esa lámpara él la ve a sus pies para alumbrar su camino. ¿Qué me está diciendo entonces Apocalipsis 12:1? Pues que la iglesia debe estar cubierta de la justicia de Cristo, vestida en vestiduras de justicia de Cristo, que es la luz mayor, pero que también debe ser guiado sus pasos, alumbrado su camino con la luz menor, la palabra de Dios. Y para darle algunos más detalles, como también se mencionan las estrellas, pues en Daniel 12:3 se habla acerca de que esta iglesia está compuesta por mensajeros, porque las estrellas, según la propia Biblia, significan ángeles mensajeros. Si tú crees que perteneces a la iglesia de Dios, a esta iglesia que Juan vio triunfante en el cielo, pregúntate entonces, ¿soy mensajero? Porque si no estás siendo mensajero, aunque te congregues en esta iglesia, posiblemente no seas parte de ella. Porque esta iglesia, la que va a triunfar, está compuesta por mensajeros. Tiene estrellas en su corona, en los que vencen, en los que reinan. Los que reinan van a ser mensajeros. Ahora, pero aunque hemos visto que hasta aquí todo está claro, aún hoy se nos sigue enseñando que la Biblia es la luz mayor y que el espíritu de profecía es la luz menor. Cuando hemos dado ya demasiadas evidencias, todavía hay personas que dicen que la Biblia es la luz mayor y que el espíritu de profecía es la luz menor, trayendo como consecuencia que se le pierde el interés y valor a las escrituras inspiradas, conocidas como el espíritu de profecía. Hoy muchas personas no quieren leer esos valiosos escritos útiles precisamente para este tiempo del fin, precisamente porque nosotros mismos lo hemos estado devaluando, diciendo que la Biblia es una luz mayor y diciendo que el espíritu de profecía es algo independiente de la Biblia y que es una luz menor, con lo que yo no estoy de acuerdo. Hoy la Biblia no debe ser lo primero, sino la palabra de Dios. ¿Usted me está entendiendo? La Biblia, gloria a Dios, es la palabra de Dios. Pero toda la palabra de Dios no está en la Biblia. Porque hay profetas postbíblicos que se ajustan a todos los requerimientos y requisitos de un profeta verdadero. Lo que pasa es que están fuera del canon por producto de que la misma profecía que estaban ellos por anunciar y por capacitar a un pueblo para el cumplimiento de esa profecía, estaban fuera del tiempo del canon. Te lo voy a explicar de una manera sencilla. Dios le entregó a su pueblo la Torá. Estas escrituras eran lo único que necesitaba el hombre para encontrar el camino de la salvación. Es decir, los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, como tú y yo lo conocemos, era lo único que era palabra de Dios. Eso se le entregó al pueblo y con eso era suficiente para que el pueblo de Dios encontrara la salvación. Ahora, ¿qué pasó? Que el hombre comenzó a torcer su camino. Y Dios comenzó a añadir profetas. ¿Para qué? Para reprender al pueblo y hacerlos regresar al camino original. Estos profetas, pudiéramos llamarles que era el espíritu de profecía del pueblo de Dios. ¿Verdad que sí o no? La Biblia era la Torá o el Pentateuco. Y los escritos de Isaías, de Jeremías y demás profetas, pues eran su espíritu de profecía. Pero tenían algo en común. Tenían la misma fuente de inspiración. La Biblia venía de Dios, era palabra de Dios. Pero el espíritu de profecía manifestado a través de Isaías y los otros profetas, aunque eran espíritu de profecía, aunque no eran parte del Pentateuco o de la Torá, también tenían un mismo origen de inspiración. Eran palabra de Dios también. ¿Cómo terminó el asunto? En que fueron fusionados, llegaron a ser parte. ¿Por qué? Porque eran lo mismo. La palabra de Dios para los judíos y los escritos proféticos eran palabra de Dios. Por eso entraron en el canon. Ahora bien, estas escrituras, la Biblia judía, como hoy la conocemos, se conoce como Tanat, que no es otra cosa que es un acróstico
Y no es otra cosa que, por ejemplo, quisiera una pizarra para volverlo a explicar. La T viene de Torá, o la ley, o los primeros 5 libros de Moisés. La N viene por Nevi'im, una palabra hebrea utilizada para profetas y que lo componen todos los escritos proféticos enviados por Dios a su pueblo y que era su espíritu de profecía hasta el momento en que fueron incluidos ahí en la Tanakh. Y la K por Ketuvim, que es la palabra hebrea utilizada para escrituras y que se refiere a los libros históricos, poéticos y de sabiduría. Es decir, como estos libros incluso también, aunque no eran proféticos, sino históricos, poéticos y de sabiduría, también tenían una fuente en Dios de origen, pues también vinieron a ser parte del canon de la Biblia. Y entonces hoy tenemos a la Biblia hebrea, la llamada Tanakh, que está compuesta por la ley de Moisés, por los profetas y por los libros históricos, poéticos y de sabiduría. Y esto fue reconocido incluso hasta por el propio Jesús, cuando Jesús le llama la ley, los profetas y los salmos. Así le llama Jesús a la Biblia hebrea. Puedes buscarlo ahí en los evangelios. Ahora, estaremos cometiendo un error nosotros de dividir y darle valores diferentes a las escrituras que tienen una misma fuente de inspiración, Dios. Ahora, lo más duro y vergonzoso es que hoy el único que los valora igual es el enemigo. El enemigo, Satanás, es el único que vea al espíritu de profecía a la misma altura que la Biblia. Y lo podemos encontrar ahí en Apocalipsis 12:17, donde dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Quiere decir que el enemigo odia al pueblo de Dios y le hace guerra. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios debe guardar la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, que es el verdadero nombre que tiene el espíritu de profecía. No es la luz menor. La Biblia le llama al espíritu de profecía el testimonio de Jesucristo, no la luz menor. ¿Estás entendiendo esto? Vamos a continuar. Este texto me dice que aunque el enemigo odia a toda la iglesia cristiana, solo le hace guerra a los que valoran a un mismo nivel estos dos elementos de Dios, la Biblia y el espíritu de profecía. Es decir, que si hoy no hay persecución, quizás sea porque tú y yo no le estamos dando el mismo valor al espíritu de profecía o el testimonio de Jesucristo y a la luz menor, la palabra inspirada por Dios. Y sin embargo nos contradecimos al decir que los escritos de la hermana G. White o el espíritu de profecía como lo conocemos son palabra de Dios. Entonces, ¿por qué lo pones a la Biblia por encima de esos escritos? Cuando podemos explicarle incluso a los no adventistas a través de todos estos elementos que te estoy dando, ¿por qué nosotros valoramos tanto los escritos de nuestra profeta? Porque tienen un mismo origen, inspirados por Dios, y lo podemos demostrar con la Biblia, sin usar ni siquiera Elena G. White. Ahora bien, en Apocalipsis 1:1 me dice algo muy interesante. Y noten por qué tú y yo no somos perseguidos. En el capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis, me habla y me dice que Juan fue escogido para escribir la revelación de Dios. Pero en el versículo 2 me explica por qué Juan fue escogido, por qué lo escogieron a él. Dice en el versículo 2 de Apocalipsis, capítulo 1. Porque daba testimonio, número 1, de la palabra de Dios, y número 2, del testimonio de Jesucristo. Dios lo escogió porque ponían a la misma altura la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo o el espíritu de profecía. Así que tú te sientes escogido hoy y sin embargo no le das el mismo valor a estos escritos. Ten cuidado. Ahora, otro detalle interesante. Vamos a verlo en el capítulo 1 de Apocalipsis y versículo 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación,
en el reino de la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Por qué estaba preso ahora Juan? ¿Por qué lo había perseguido el enemigo y lo había encarcelado? Porque Juan tenía a la misma altura la palabra de Dios y el espíritu de la profecía. Yo sé que me vas a decir, incluso algunos líderes van a estar comentando debajo quizás de esta publicación que estamos haciendo hoy, que fue precisamente la misma Elena G. de White quien dijo que sus escritos eran inferiores a la Biblia. Pero ustedes no deben ignorar que Elena de White, en su humildad humana, en su humillación, pudo haber dicho esta declaración de humildad. Pero te voy a poner un ejemplo. En la Biblia también hay un profeta que hizo una declaración similar. Yo te invito a que busquemos en el libro de Amós. Allí en el libro de Amós, aquí está, Amós, capítulo 3, y te voy a leer del capítulo 10 al 13. Dice así: disculpen, Amós 7, del 10 al 13. Dice así: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, y la tierra no puede sufrir por todas sus palabras. ¿Por qué ocurre esta cosa interesante? Miren, este profeta había llegado allí a Samaria y había comenzado a predicar y a profetizar en contra de los enemigos del pueblo de Dios. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 3. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo. Y cuando la gente escucharon que venía un juicio sobre Damasco, dijeron: amén, este es profeta de Dios. Y empezaron a arrullarlo, a sostenerlo, a alimentarlo. Y continuó diciendo en el versículo 6: por 3 pecados de Gaza. Ahora los filisteos estaban entrando en juicio. Y el pueblo de Samaria gritó: amén, este hombre es profeta de Dios. Y lo alimentaban y lo cuidaban. Y en el versículo 9 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro. ¡Wow! Le llegó a los fenicios ahora el juicio. Y el pueblo de Samaria gritó: amén, este hombre verdaderamente es profeta de Dios. Y en el versículo 4 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá. Ahora llegó y tocó duro, porque tocó a los judíos, sus hermanos, de los samaritanos de Israel. Pero bueno, dijeron: bueno, si ellos fallaron, allá ellos. Este sigue siendo profeta de Dios. Pero ahora, en el versículo 6, dice así el profeta del capítulo 2. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo. Ahora viene juicio sobre Israel. ¿Qué pasó entonces? Que ahora no es profeta de Dios. Y ahora, ¿qué hizo? El propio líder, el sacerdote Amasías, vino a ver a Jeroboam y le dijo: el profeta se ha levantado contra ti. Esto es un asunto personal entre el profeta y tú. Resuélvelo. Córtale la cabeza. Y después que fue con el chisme al rey, ahora regresa ese mismo profeta chismoso, ese mismo sacerdote chismoso, viene al propio Amós y le dice: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Aquí no profetiza porque ni pan te vamos a dar más. Y ahora hay algo interesante, que este mismo sacerdote dice: y no profetices más en Betel, porque es el santuario del rey y capital del reino. Escucha lo que dice el sacerdote. ¿Hasta dónde había llegado el pecado de Samaria? ¿Sabes qué cosa era Betel? Lo que su nombre indicaba: casa de Dios y puerta del cielo. Era un santuario de Dios. Jacob le puso ese nombre porque fue allí donde se encontró y tuvo aquella visión de la escalera.
Y ahora dice el líder religioso que no es santuario de Dios, sino del rey. Vete porque el rey te va a cortar la cabeza, porque este es su territorio, este es su santuario. Y ahora lo interesante, miren lo que dice el versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy yo profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. ¡Wow! Ahora tú me vas a decir que no puedes aceptar la humildad de Elena G. de White cuando dijo que era un escrito menor, señalando que era un carácter menor dentro de su humildad. Entonces, si aceptas eso, tendrías que aceptar que este hombre, Amós, no era un profeta porque él mismo lo dijo. ¿Sí o no? Pero sin embargo sabemos que él sí es profeta de Dios y que si está aquí en el canon es porque dijo verdades tan grandes como una casa enviadas por Dios a su pueblo para hacerlos despertar de sus pecados. Así que si no tenemos en cuenta la declaración humana de este profeta al decir que él no era para nada, ¿qué dijo Pablo también acerca de sí? Que él era el más pequeño de todos los profetas, que él era el más insignificante de todos los profetas. Y sin embargo, tú y yo sabemos que por la obra que hizo, no hubo otro profeta que se igualó a él. Entonces no me vengas con la justificación de que porque Elena G. de White dijo que sus escritos son la luz menor, porque aquí la fuente de autoridad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no le llama luz menor al espíritu de profecía, le llama testimonio de Jesucristo o espíritu de profecía. Así que no confundamos. La luz menor es la palabra de Dios, según la propia palabra de Dios, así lo explica. Y los escritos del espíritu de profecía tienen el mismo origen de inspiración. Así que el espíritu de profecía deben estar a la misma altura de la Biblia. Me da tristeza y vergüenza cuando escucho a algunos líderes de la iglesia decir que la Biblia es lo primero y el espíritu de profecía es lo segundo. Y eso está mal, porque eso trae confusión y devaluación a la palabra inspirada por Dios. Quiero decirte en este día que mi propósito hoy no es herir tu orgullo ni tus sentimientos. Mi propósito es que tú escudriñes en la palabra de Dios y encuentres esta situación, porque esta designación de términos puede afectar la espiritualidad, puede afectar la instrucción, y el enemigo está ganando una gran batalla. Cuando hay líderes que están menospreciando a Elena G. de White y sus escritos, los ataques son duros desde afuera, pero lo más vergonzoso es que también está siendo atacado desde dentro. El espíritu de profecía y la palabra de Dios y la Biblia, porque los dos son palabras de Dios, pueden sostenernos y guiarnos en el camino de la justicia, de la luz, de la rectitud, de la verdad. Y tienen consejos maravillosos, tanto unos como otros, para que nosotros no perezcamos en el intento de llegar a nuestra herencia eterna del reino que está guardado para nosotros. Que Dios te bendiga, mi hermano querido. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por el privilegio de pertenecer a esta iglesia. Esta iglesia a la que le has dado tanta luz, a la que le has dado tanta verdad. Permite, Padre, que en esta hora podamos abrazar toda esa luz y toda esa verdad porque la necesitamos para este tiempo. Permite que el espíritu de profecía ocupe el lugar que necesitamos en nuestros corazones, no en nuestros libreros, sino en nuestros corazones, en el estudio, en la investigación, en el escudriñamiento, así mismo como la Biblia, porque necesitamos toda la luz necesaria para que el enemigo no pueda engañarnos con sus sutiles engaños y los prodigios mentirosos que ya están empezando a levantarse. Bendice a tu iglesia, a sus pastores, a sus líderes, pero bendice también a la congregación, que no escuchemos a quien trate de devaluar el espíritu de profecía y que busquemos esperanza y gozo, iluminación e instrucción a través de ellos. Bendice en esta hora a nuestros hermanos enfermos, a nuestros amigos enlutados, a nuestros familiares que están de luto porque han perdido a un ser querido, a un amigo, a un vecino. Pon esperanza de salvación en su corazón. Danos un lindo sábado en tu presencia y quédate con nosotros para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.